el Evangelio según San Juan, vamos a leer capítulo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Hasta el versículo 15. Juan capítulo 5 y vamos a leer hasta el 15. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Amén. Santo Dios, gracias te damos porque eres bueno, misericordioso, porque eres el Dios sanador, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestro sanador. Creemos en ti, Señor. Creemos que tú eres todopoderoso, que todo lo puedes hacer, Señor amado. Solo quieres que tengamos fe, que acudamos a ti. Amado Dios, gracias. Gracias porque, Señor, cada día recibimos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Y con todo nuestro corazón, Señor, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Gracias, amado Jesús. Bendito sea, Señor. Bendice a cada hermano presente, bendice sus hogares, bendice, Señor, todos aquellos hermanos, amigos que tal vez escucharán, Señor, esta palabra que llega a sus corazones, Señor amado. Te alabamos, Señor, en esta noche, exaltamos tu nombre y te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias. Gracias, Padre bueno, por tu amado Hijo te lo agradecemos. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos, hermanos, a hablar sobre este milagro. El título del mensaje es El Señor Misericordioso. Acá, hermanos, encontramos pues que el Señor Jesús dice que entra a un lugar que se llamaba el estanque de Betesda. Era un estanque rectangular, tenía 5 pórticos y estaba, dice, cerca a la puerta de las ovejas, en el templo, cerca también de la Torre de Antonio. Y, hermanos, se cree que es un estanque que se descubrió en el año 1888 y que tiene todas las características. Entonces, también tiene 5 pórticos, es rectangular y dice que hay figuras desdibujadas de Cristo sanando a los enfermos. Entonces se cree que ese es el que habla acá el apóstol Juan. Entonces vemos, hermanos,
como les decía anteriormente, el apóstol Juan escribe para la iglesia. Estoy siguiendo los milagros que él, hermanos, escogió para que la iglesia, tanto judía como gentil, creyera en la divinidad de Cristo, creyera en el poder de Cristo, que Cristo, que ellos lo habían conocido como un hombre que era Dios. Entonces, o sea, que reafirmaran su fe a través de estos milagros que él escogió cuidadosamente. Los otros evangelios presentan 35 milagros, pero Juan solo 8. 7 milagros y bueno, poniendo la resurrección son 8. Entonces, hermanos, y eso es lo que también es mi deseo, hermanos, en esta noche, que reafirmemos nuestra fe. Hay tanta enfermedad dentro del pueblo cristiano y que nosotros también, hermanos, podamos creer, como nuestra hermana dio su testimonio tan hermoso, ella creyó y Dios la guardó. Y así es, hermanos, nosotros si tenemos fe, Dios nos va a guardar. Entonces, hermanos, vemos a este hombre, no puedo con mi genio, me van a disculpar, pero me gusta salir de mi lugar. Entonces, hermanos, vemos este hombre que estaba 38 años, dice, enfermo. Probablemente, no sabemos cuál fue su enfermedad, pero probablemente, hermanos, sería paralítico, que no se podía mover. Y ese cuadro, pues, de este hombre echado allí, no sabemos cuántos años, él iba a ese estanque con la esperanza, tal vez, de que alguien le ayude. No tendría, pues, amigos, no tendría familia que le ayudara para que en el movimiento de esas aguas, dice que ese estanque tenía agua, pero de manantial. Entonces, esa agua, dice, venía un ángel en ciertas oportunidades, movía el agua, y el primero que entraba, ese, dice, sanaba de cualquier enfermedad que tuviera. Pero, pues, había otras personas que están atentas con su familia al lado o sus amistades, y ellos le ayudaban, y de esa manera este hombre, que no sabemos cómo se llamaba, pero él se quedaba triste, y así pasaron los años, pasó el tiempo, hasta que este hombre, sin familia, sin amigos, perdió la esperanza de ser sano, perdió la esperanza, perdió el deseo, perdió la voluntad de ser sano. Ahí estaba, tal vez esperando la muerte, porque no había nadie que pudiera, pues, ayudarle. Y esto nos hace recordar, hermanos, al mundo actual, a nuestra sociedad actual, enferma de toda clase de enfermedades, de toda clase de pecado, y no acude al dador de la vida, a quien les puede calmar sus inquietudes, sanar sus enfermedades, solucionar sus problemas, sino que la sociedad como que se ha conformado a lo que existe, a la manera de vivir, y cada uno, pues, hermano, vive su vida, y lo que siempre yo digo, hermanos, que he vivido tantos años, entonces lo que para nosotros, hermanos, era malo, actualmente es bueno. Porque ha cambiado la mentalidad de la sociedad de tal manera de que dicen, pues es bueno, no es malo, está bien lo que se hace. Entonces la sociedad recibe lo que para nosotros, pues allá, cuando éramos jóvenes, rechazábamos. Éramos una sociedad conservadora. Perú siempre ha sido una sociedad conservadora. Yo recuerdo, hermanos, en el año 92 que viajé a la Argentina, y yo veía cómo era la sociedad allá. Sobre todo las parejas. Y ya convivían, decía mi novia, mi novio. Y si eran enamorados, se iban
salían juntos y ya venían a la mañana. Y yo veía esa manera de vivir y yo me sorprendía, hermanos, porque yo venía de un contexto cristiano. Entonces yo decía, Perú no es así. Yo decía, Perú no es así. Perú es una sociedad conservadora. ¿Qué no? Yo les contaba cómo era el matrimonio, cómo nos piden, cómo nos, después nos damos de aros y ya somos novios y después cuando nos casamos. Yo les contaba cómo era. Ah, no, acá no, acá nomás es así, que no sé cuánto. Entonces, hermanos, por eso les decía cómo ha cambiado la sociedad. Y estos enfermos, que no solamente este enfermo, sino todos los enfermos, hemos leído que había ciegos, que había paralíticos, que toda clase de enfermedades. Entonces, nos recuerda a nuestra sociedad actual, hermano. No solamente hablando de Perú, sino de la sociedad del mundo, porque es algo a nivel mundial. No es solamente, hermanos, aquí. ¿Por qué? Porque la vida del Señor está más cerca de lo que nosotros creemos, hermanos. Entonces, el Señor, que es omnisciente, que Él sabe y conoce el pensamiento, había tantos enfermos, 5 pórticos, en cada pórtico quiere decir que había 5 puertas, 5 ambientes. Y sin embargo, Él fue y se acercó a este enfermo, porque Él vio algo en este hombre, que por eso Él se acerca. Y le hace conversación. Y le hace una pregunta. ¿Quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? Parece que fue una pregunta, pues, innecesaria. ¿Cómo va a ser esa pregunta? Nosotros diríamos, yo quiero ser sano, es obvio, quiero ser sano. Pero el Señor le hace esta pregunta pero, ¿por qué le hace esta pregunta el Señor? Porque Él, que conoce el pensamiento, conoce nuestro interior, Él sabía de que este hombre ya había perdido toda esperanza, había perdido todo el deseo de sanar, había perdido toda la voluntad. Entonces, Él hace pregunta, Él apela a su voluntad. Él quería que Él reaccionara. Es por eso, hermanos, de que le hace esta pregunta. ¿Quiere ser sano? Y él le empieza a contar. Sí, pero no hay quien me ayude. Cuando se mueve el agua, no hay quien me lleve. Y siempre alguien va antes que yo y yo no puedo ir. O sea, le cuenta al Señor sus circunstancias, lo que él pasaba. El Señor le escucha y tal vez, hermanos, se hubiera, el hombre se hubiera quedado conforme con la conversación, porque vino alguien a conversar con él. Y eso tal vez le alegró, que alguien se acercara, que alguien lo tomara en cuenta. Y si el Señor se hubiera ido y lo hubiera dejado, él se hubiera quedado seguro muy contento. Pero el Señor nunca, hermano, se queda en el principio. Él va más allá. Amén. Él va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Porque tenemos un Dios bueno, hermanos, un Dios misericordioso, un Dios de amor, de perdón, un Dios que nos ama. Entonces, Él va más allá. Él quería sanar a ese hombre, pero Él quería mover, activar esa voluntad que ya estaba, hermanos, vamos a decir, perdida, oxidada. Eso quería el Señor hacer. Por eso Él quiere ser sano. Esas preguntas conllevaban muchas cosas, hermanos. Mucha gente no quiere sanar. Hay enfermos que se acostumbran a estar enfermos y quieren estar enfermos. Quieren estar enfermos porque así es más fácil la vida. Si tienen familia, lo van a cuidar, lo van a medicinar y bueno, ¿cómo? También, hermanos, hay enfermos que quieren sanar. Como este enfermo quería sanar, 38 años que estaba enfermo y todavía tenía el deseo de sanar.
porque él le cuenta, ¿no? Pero ya no tenía, o sea, él en su mente, él quería, pero ya, hermanos, había perdido las esperanzas. ¿Quién me va a ayudar? Sí, yo quisiera sanar, como si dijera, yo quisiera sanar, pero ¿quién me va a llevar? Nadie me puede llevar porque todos, la familia, los amigos son de los... Por eso decimos que no tendría familia ni amigos. Entonces había perdido la esperanza, había perdido el deseo y su voluntad. Entonces, hermanos, en un determinado momento, cuando él está, quizá este hombre pues está asimilando lo que el Señor le ha dicho, está contento porque está hablando con alguien, no sabía quién era esa persona que le hablaba, para él era cualquier persona que se ha acercado a hablarle, y el Señor le da 3 órdenes. Y con autoridad, como el Señor, hermanos, daba la palabra con autoridad, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y él inmediatamente se levanta. Inmediatamente se levanta. El Señor no le da la mano, solamente le da esas 3 órdenes. Y él se levanta y empieza a caminar y toma su lecho y se va. Entonces, hermanos, vemos cómo, si nos ponemos a analizar, ¿por qué este hombre acepta inmediatamente que el Señor le dice, levántate? Él hubiera dicho, Señor, pues estoy 38 años echado aquí, débil, enfermo, no comía bien, seguramente que estaba todo pues flaquito, no tenía fuerzas. ¿Cómo sería la situación? Solamente pensemos un hombre que está tirado pues en un lugar sin familia, sin amigos y 38 años enfermo, pues es algo, hermanos, que da que pensar. Pero este hombre, hermanos, inmediatamente se levantó. ¿Por qué se levantó? Como les decía, porque él, hermanos, porque el Señor había apelado a su desesperanza. Él estaba sin esperanzas, pero al decirle es solamente, hermanos, quiere ser sano, en ese instante que él estaba hablando con él ha motivado a este hombre para que tenga fe. Por eso es que en ese momento, que este hombre que ya no tenía fe, porque la había perdido, porque nadie le ayudaba, en ese momento, ¿qué pasa? Él activa, hermanos, quizá cuando el Señor le hace la pregunta, tal vez habrá pensado, ¿y si este me puede ayudar? Si ahorita vendría el ángel, me puede ayudar este Señor que está conversando conmigo, tan gentil, tan amable. Y ahí tuvo un poquito de, quizá no fe, sino esperanza. Luego, sigue el Señor, o sea, la pregunta está en el aire. Él está escuchando, él ha escuchado, estará pensando, luego empieza a tener deseo de ser sano. Y mira, esperanza, deseo y voluntad. La voluntad, hermanos, es tan importante en el ser humano. Y como les decía en la iglesia muchas veces, les ponía ejemplo de la voluntad. Un ejemplo que fácil. Estás viajando en el micro. Y de pronto te acuerdas que te has olvidado algo. Y que es imperativo que lo tengas. ¿Qué haces?
piensas, tu pensamiento, estás tranquilo, viajando de pronto. Me acuerdo de esto. ¿Y cuál es lo que te va a hacer que tú te pares y digas, pare, bajo? Es tu voluntad. Tu voluntad ha hecho que te pares y que le digas al chofer, bajo. Fue tu voluntad, no fue tu pensamiento. Tú pensaste que te olvidaste. Pensaste que tenías que tenerlo. Pero el pensamiento ni el deseo han hecho que tú te pares. Ha sido tu voluntad la que ha hecho que te pares y digas, para. Entonces, hermanos, esto pasó en este caso. Y inmediatamente, hermanos, cuando el Señor, ya activó su fe. La fe la esperanza que tuvo, un poquito de esperanza, luego el deseo y luego la voluntad. La voluntad influye mucho, hermanos, en la sanidad. Influye bastante en la sanidad, hermanos. Porque si no hay voluntad, yo no quiero sanar, ya me quiero morirme. Ahí se deprime, ¿no? Ahora, otra cosa. También el Señor, al decirle, ¿quieres ser sano? También. ¿Qué le quería decir? Si eres sano, vas a volver. Son 38 años que no has hecho nada, que has estado en un lecho, pero ahora vas a asumir tus responsabilidades como persona dentro de la sociedad donde vives. Tienes que trabajar, tienes que hacer las cosas que no hizo. Y que también eso podría haber motivado para que él siga echadito ahí que cumpla sus 40, sus 50 años, hasta cuando el Señor se lo recoja. Pero es importante, hermanos, la voluntad que tiene que tener el enfermo para sanar, para acudir a Dios y pedirle que le sane. Pero si es enfermo, ya no quieres. Muchos enfermos dicen, no, mejor yo ya quiero morir nomás, ya para qué vivo. Ese ánimo que usted dice es la voluntad. Entonces, hermanos, es importante que nosotros tengamos si nosotros vamos a visitar a un enfermo, que lo motivemos para que desee pues sanar, que tenga la voluntad y acuda a Cristo. Pero si nadie le dice nada, sí, hermano, vamos a orar, que Dios te sane, pero tenemos que hablarle, tenemos que decirle, ¿tienes voluntad de sanar? ¿Quieres sanar? Como si yo le digo, ¿quieres ser sano? Me parece pues una pregunta pues que no tiene razón de ser, pero fue muy importante, hermanos. Fue muy importante. El Señor hacía los milagros de diferentes maneras. Y Él nos dejó ese ejemplo, hermanos, para que nosotros también podamos tomar esos modelos para poder compartir la palabra, para poder sanar, orar por los enfermos. Nosotros sanamos, es el Señor. Pero motivar a esa persona, motivar a la voluntad de esa persona, porque esa voluntad hace que tengas fe. La voluntad te va a llevar a la fe, para que vayas. Y después, hermano, la obediencia. La obediencia. Es tan importante ser obedientes, hermanos. Como siempre decía en la iglesia, hermanos, si el Señor en este momento entrara aquí, y solo, Señor, ¿qué quieres que haga? Como Pablo le dijéramos, el Señor, ¿qué nos diría? Que sean obedientes, que obedezcan mi palabra. Tenemos que ser obedientes, hermanos. Amén. Si este Señor no hubiera sido obediente, no se hubiera levantado.
Voluntad, obediencia. Fe. Entonces él obedeció, hermanos. Como el cojo en la puerta de Hermosa. Siempre ese milagro también para mí fue un milagro, y es un milagro muy grande de los apóstoles. Pero siquiera Pedrito le dio la mano. Pero también, hermanos, él fue valiente para levantarse. Entonces hay que ser obedientes. La obediencia es tan importante, hermanos, en nuestra vida espiritual. Muchos somos desobedientes y por eso perdemos tantas bendiciones de Dios, por la desobediencia, por querer hacer lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Desde el momento, hermanos, que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿qué decimos? ¿Qué decimos, hermano? ¿Qué es de nosotros? ¿Qué es? Cuando decimos, ya, lo acepté a Cristo como Él perdonó mis pecados, ¿qué es? Mi Salvador. ¿Qué más? Señor. Mi Señor. Y cuando uno dice mi Señor, ¿qué significa? Que le tienes que obedecer a tu Señor. Entonces, si no obedecemos, no es nuestro Señor. No es nuestro Señor, hermanos. Es solamente nuestro Salvador. Pero nosotros declaramos que es nuestro Salvador y nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, aleluya. Y a Él tenemos que rendirnos, a Él tenemos que obedecer. No ser desobedientes, hermanos. Muchas veces los cristianos somos desobedientes y perdemos las bendiciones que Dios quiere darnos, hermanos, por la desobediencia. Si nosotros somos cristianos, tenemos que vivir bajo los parámetros bíblicos, hermanos. No podemos salirnos de esos parámetros, no podemos salirnos. ¿Y cuáles son los parámetros? La Biblia, lo que la Biblia nos enseña para nuestra vida. Es por eso, hermanos, de que cuando en una iglesia no hay crecimiento, no hay ese deseo de progreso, de ganar almas para Cristo y todas esas cosas, es porque no estamos viviendo, hermanos, la efervescencia del Evangelio. Basta con que nosotros seamos salvos, ya soy salvo, y me voy al cielo y punto. Pero el Señor, hermano, tenemos que ir, hermanos, a ganar almas para Cristo. No podemos quedarnos allí sentados desobedeciendo el mandato de la gran comisión. El Señor dijo, y si recordamos, hermanos, la iglesia primitiva, ¿qué pasó? Estaban tan contentos, tan felices, la iglesia había crecido tremendamente, los hermanos vendían sus propiedades, traían la plata a los pies de los apóstoles, vivían juntos, había una coinonía pues tremenda, y dice, todos perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, y todos estaban, o sea, en la cena del Señor. Todos estaban allí unidos, todos estaban contentos. Tal vez no me imagino que vivieran en una casa tan grande todos, pero se reunían seguramente, y por eso también los apóstoles nombran a los diáconos para que vayan, porque dice las viudas gentiles y también seguro la viuda judía estaban descuidadas, para que todos sean felices, para que todos estén bien. Pero el Señor les había dejado un mandato. Les había dicho que primero tenían que estar en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ellos se quedaron muy contentos, mucha coinonía. Después de la cena del Señor había comida, todos compartían, era hermoso.
Ellos no se desviaron, porque dice que ellos perseveraban en la doctrina. Pero hermanos, vemos que el Señor vio, había desobediencia, porque Él les había dicho que tenían que salir, pero ya se olvidaron. No sabemos cuánto tiempo estarían allí, hermanos, pero se olvidaron. ¿Y qué tuvo que pasar? Mandar una persecución a la iglesia. ¿Se acuerdan? Ahí, cuando muere Esteban, y ahí la iglesia es perseguida. Ahí ya entra también Pablito, Saulito. Y así vemos, hermanos, cómo tuvieron que salir. Y así Felipe se fue a Samaria y así empiezan todos a salir y la iglesia va creciendo. Cuando ya el Señor le presenta a Pablo, igual, hermanos, a Pablo, el apóstol para la iglesia, para los gentiles, y así tuvo que haber algo. Entonces, hermanos, no esperemos que venga una persecución, que venga algo, hermanos, a nuestro país para que salgamos recién a buscar almas. Tenemos, hermanos, el privilegio de que en nuestro país no hay persecución. Las leyes amparan la libertad de cultos. Entonces, ¿no? Ustedes ven en Medio Oriente, hermanos, cómo son los cristianos son perseguidos. Cómo los queman, bueno, les hacen una serie, hasta los matan. Queman sus viviendas. La otra vez estaba leyendo un testimonio de una pareja de cristianos que dice que trabajaban haciendo ladrillos y se enteraron que eran cristianos y los han metido al horno donde metían los ladrillos, a ese horno, y los quemaron. Entonces, hermanos, vemos cómo sufre. Una vez vi, hermanos, en la televisión de una chica cristiana que en Egipto le habían sacado las uñas. ¿Y cómo se veía ahí? Sin uñas, porque era cristiana. Y así, hermanos, castigos que les dan y todas esas cosas, porque son cristianos, porque comparten su fe, porque nadie se enteraría si ellos no compartieran su fe, pero ellos comparten su fe. Entonces, hermanos, que no esperemos que venga también, hermanos, que las leyes cambien, no sabemos. Tenemos cambios, tantos cambios, hermanos, de personas que entran al gobierno, no sabemos su pensamiento, lo que ellos piensen. Hay gente muy, muy católica y que puede un día decir, bueno, hay que dar una ley porque están estos evangélicos, que no sé qué. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Trabajemos, hermanos. Trabajemos ganando almas para Cristo. No porque yo soy de acá. No, yo soy de tal iglesia. Yo no puedo invitar a otra persona. Bueno, pues no invites a los de tu iglesia, pero puedes invitar a otros vecinos que vayan allá, hay cultos. No es así. Compartir, hermanos, el mensaje, aunque sea un mensaje sencillo. El evangelio es sencillo, hermanos, que los pastores, bueno, lo adornan tan bonito, pero el mensaje del evangelio es sencillo. Entonces, hermanos, no quedarse, mandamos los audios, se quedan solo para ellos, no los comparten. ¿Bien? La hermana Antonieta sí tiene su... Ella siempre ha compartido. Entonces, yo lo que digo no es para ningún hermano, es para todos, porque los casos que pasan no son solo para una persona, pero que te llegue a ti, y te dice, está hablando para mí. No es así, hermanos. Un pastor nunca puede hablar, pensar, voy a hablar esto para que llegue a estos hermanos. No es así. No sería un pastor que ame a Dios, hermanos. Yo me acuerdo siempre de mi iglesia, a veces terminaba el culto y se acercaba el pastor. Pastor, me ha dado con chicote, le decían, hermanos, me ha dado con látigo. El pastor que sabía sus problemas, pero les llegaba a ellos, pues.
y el bastón, pero es el Espíritu Santo el que pone las palabras, hermanos, en nosotros, para que nosotros hablemos. No hablamos, o sea, no pensamos, voy a hablar esto, no. Sí estudiamos, hacemos un bosquejo, pero las palabras las pone el Señor. Ahora también tenemos la palabra, o sea, para tener pues material. Es como cuando están estudiando. Nos dejan los sílabos, que tenemos que, nosotros nos dejaban que hasta de 50 libros que ni leíamos ni 10 creo, pero nos dejaban y teníamos que leer. Entonces, si tú te leías 10 de 50, pues ya tenías algo. Y así, y no solo de un curso, sino de diferentes cursos. Y es así, hermano, tenemos que leer la palabra. Está bien culturizarte con otro. Está bien, por cultura uno puede leer, pero hermanos, no dejando de leer la palabra. Hay tantos libros cristianos que nos ayudan también, y siempre dentro de nuestra doctrina. Y volviendo pues, hermanos, a nuestro milagro. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Así como hizo este milagro instantáneo, porque Él no puso su mano, solamente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Son 3 órdenes, porque le dijo, levántate, imperativo. Toma tu lecho y anda. Fueron órdenes que le dio el Señor. Y Él se levantó y fue. Tuvo fe, la esperanza, el deseo de sanar, la voluntad, lo hizo parar. Él obedeció a las órdenes que el Señor le dio. Y el Señor lo puede hacer ahora, porque es el mismo, hermanos. Él vive en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Para Él no hay enfermedad, hermanos, que diga, esta no lo puedo sanar. El médico dirá, esta enfermedad no se puede sanar. Pero para Dios todo es posible. Entonces, hermanos, no seamos desobedientes. Que nuestra fe crezca cada día más, hermanos. Amemos a Dios. Él nos escogió, hermanos. Y son privilegios tan grandes que tenemos como cristianos, hermanos. Entonces, amémosles con todo nuestro corazón. Trabajemos, sirvámosles con alegría. No nos resintamos y no, hermanos. Tantos años que tengo en el Evangelio que ya conozco las reacciones, hermanos. Reconozco las reacciones. Entonces, y más aún que soy un poquito psicóloga. Así que, hermanos, les exhorto para que seamos obedientes a la voz de Cristo. Compartamos la palabra. Hagámosles conocer que Cristo todo lo puede, que es el mismo ayer, hoy, siempre, y que esos milagros que hizo en el pasado los puede hacer hoy, porque Él es Dios y Él está aquí, Él vive en nosotros. Es ese poder con que se levantó de los muertos, ese mismo poder, hermanos, es el que sigue vigente, y que si nosotros somos obedientes, si nosotros compartimos, si tenemos fe, no se olviden que la voluntad va acompañada con la fe y la confianza, lógicamente, pero para que entendamos, hermanos, que es importante tener fe. Y ¿cómo puedo tener fe? Otro ejemplito de voluntad. ¿Cómo puedo tener fe? Si tengo voluntad para leer la palabra. Si tengo voluntad para orar, para doblar mis rodillas. Si tengo voluntad para gustar la palabra, para que sea rema en mi vida. Si tengo voluntad de compartir. Si tengo amor por mi prójimo. Si amo a mis hermanos con todo mi corazón. Hermanos, entonces esa voluntad se va a transformar en amor,
en fe, en gozo, en paz. Tenemos que producir, como les he dicho, el fruto del Espíritu Santo. El Señor solamente nos da amor, gozo y paz. Lo demás tenemos que producir nosotros. Queridos hermanos, que este milagro avive nuestra fe. Y si tenemos que orar por los enfermos, vamos a hacerlo con fe. Porque no somos nosotros los que vamos a hacer, sino es el Señor. Él va a levantar. Él va a levantar. Y vamos a orar, hermanos, antes de terminar. Vamos a orar por los enfermos. Puestos de pie. Amado Dios, gracias te doy, Padre Santo, porque eres nuestro sanador, aleluya. Porque tú, Señor, desde el principio dijiste que si el pueblo de Israel se seguía a ti, si era fiel, tú serías su sanador. Señor amado, en el Nuevo Testamento encontramos cómo había, Señor, cómo cuando estabas en este mundo hacías tantos milagros. Tu palabra también dice en Santiago que si hay un enfermo, que vayan los ancianos de la iglesia y oren. Que avive la fe en cada uno de nosotros. Que tengamos la voluntad de obedecerte, de servirte, de crecer en fe, de compartir la palabra, de no quedarnos callados, sino trabajar para ti, para ganar almas, para tu reino, Señor. Tú nos diste la salvación, la vida eterna, y que no nos quedemos allí, sino que crezcamos, que maduremos, Señor. Y te pido en esta noche, Señor, por tantos enfermos que hay. Oro por todos los enfermos, Señor, que tienen artritis. En estos momentos, Señor, toca, Señor, sus cuerpos. Y que ellos puedan, Señor, sanar. Con tu poder, Señor, porque está vigente. A los que tienen cáncer, esos tumores se secan de raíz en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Y toda enfermedad, Señor, que está, Señor, en tantos enfermos, Señor, que están con leucemia, enfermos, Señor, que tienen artrosis, que tienen diferentes enfermedades y que están sufriendo en la cama de un hospital o en sus hogares, Señor. Descienda tu poder y levántalos, Señor, levántalos, porque tú eres el mismo, porque tú nos amas, con esa compasión, Señor, con que tú mirabas a un enfermo y lo sanabas y lo salvabas también, Señor. Tú también, Señor amado, lo puedes hacer ahora porque eres el mismo ayer, hoy y siempre. Creemos en ti. Toda enfermedad le echamos fuera en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias. Porque sabemos que tú lo haces, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén. 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 Y antes de concluir, hermanos, quiero decirles que no se quedó solo con la enfermedad. Él se fue porque no conocía al Señor. Cuando le preguntan quién te sanó, no sé quién me sanó, pero dice el Señor, él lo perdió de vista, pero el Señor no lo perdió de vista, le enfermó. Lo encontró en el templo y le dijo que no peque más porque le iba a pasar algo peor. Bueno, y ahí avisó, y bueno, y vino el problema de que, bueno, pero hermanos, lo importante es que también fue sano y fue salvo, como lo hacía el Señor siempre. Dios les bendiga, queridos hermanos, hasta la próxima vez. Amén.